Vamos con Gabriela Alegría hasta la superficie. Al frente está precisamente la salida del metro. Pues mire, y eso es lo que está ocurriendo, Gabo. Esto es lo que está ocurriendo, Ángeles, en vivo y en directo en la estación Las Rejas. Una situación que ha ido disminuyendo, tal como ustedes pueden ver en la imagen de Waldo Álvarez. Al principio, cuando llegamos, ustedes recordarán, había muchísima gente en todo este sector que se mueve en la salida del metro hacia el paradero de las micros. Vamos a conversar brevemente con el director de la Dideco, de la Municipalidad de Estación Central. Si me recuerdas tu nombre, Marcelo Parra. Director, preguntarle primero, porque ya vimos los primeros buses, cómo se están organizando también para llevar a las personas y sacarlas de Estación Central y llevarla a distintos puntos de la capital. Bueno, lo primero es que cuando nos enteramos de esta emergencia, que fue muy repentina, ¿no es cierto?, a primera hora, una hora que además hay mucho tránsito de personas, la primera medida fue poner a disposición todos nuestros vehículos municipales, que es lo que hemos estado haciendo acá, para poder ayudar a los vecinos a llegar, ¿no es cierto?, a la próxima estación que está funcionando. Además estamos alertando a los vecinos que se están bajando acá en el metro Las Rejas, que el metro está cerrado, para que puedan seguir sus trayectos dentro de los buses y no se bajen y se encuentren con esta situación. Director, ¿usted tiene un aproximado de cuántos buses van a poder sacar en circulación y hasta qué hora van a poder estar apoyando los recursos de metro y el red en general? Nosotros estamos con 2 van y con 6 camionetas en este momento ayudando al traslado de pasajeros. No hemos definido una hora de término de este apoyo en la emergencia porque, como todos ven, bueno, ha ido bajando un poquito el flujo, pero vamos a ir monitoreando según cómo esté el comportamiento de las personas y del flujo acá en la Alameda. Perfecto. Marcelo Parra, director de la Dideco de la Municipalidad de Estación Central, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Evidentemente, él está con muchísima pega hasta ahora aquí, justamente en este paradero de micros afuera de la estación Las Rejas, donde ustedes pueden ver que sigue llegando personas continuamente hasta este punto de la capital, pensando en que esto ya pasó hace al menos desde las 7:30 de la mañana, este accidente en la estación de metro Las Rejas, y que evidentemente ha tenido este recambio de pasajeros en la superficie, pero que hay buses, como les mostrábamos anteriormente, que pasan vacíos, otros que no se detienen y que evidentemente van complejizando también la situación en la superficie. Hay varias personas que han tenido que trasladarse incluso a pie a otras estaciones de metro, y lo que veíamos con Waldo hace unos minutos atrás, una persona que al parecer resultó herida luego de la estampida de personas a la salida, que finalmente tuvo que ser trasladada en una ambulancia hacia un recinto asistencial. Bien, gracias Gabriel. Sí, gracias Gabriel. Vamos a estar atentos también a las nuevas situaciones, ¿no es cierto?, que se produzcan ahí, digo, en superficie. Queremos conversar con Luis Salamanca, prevencionista de riesgo, acerca de lo que aquí está pasando. Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Mirna. ¿Qué buenos tal? días, Angelito, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Luis, queremos pasar a revisar junto a ti estas imágenes y que nos vayas explicando tú. Primero, bueno, ¿cómo ves lo que aquí ocurrió? ¿Cuál es el diagnóstico que haces respecto de esta situación? Vamos a revisar y vamos comentando, ¿te parece? Encantado, encantado. Vamos, ya. Esas son las primeras imágenes. Es decir, de cortocircuitos de grandes dimensiones. Perdona, es que ahí se cortó el audio contigo. Mira, una cosa es lo mecánico, Sí, la explicación de lo que aquí ocurrió, que es parte de la investigación, naturalmente, que tiene que hacer Metro. Pero respecto de lo que pasó con las personas saliendo, con lo que generó, digamos, este hecho inesperado, por cierto, este incidente. A ver, vamos evaluando por parte. ¿Cuál es para ti lo más relevante de lo que aquí ocurrió? ¿Qué es para ti, no? Primero, hay que entender primero que son grandes cortocircuitos que generan humo. Ese humo no es de un combustible para que no va a generar una explosión de grandes dimensiones, sino que el humo que tú ves es de los recubrimientos plásticos de los cables o de los neumáticos que existen ahí, ¿cierto?, de las ruedas del metro, lo que va a producir un humo que eventualmente podría ser tóxico, eventualmente, porque generalmente esto está ya pensado. Ahora, el susto, el ruido hace que, en segundo punto, la evacuación de las personas. Acá algo muy importante es saber cómo y por dónde evacuar. Bueno, a ver, veamos una cosa. Estamos viendo todos estos registros gracias a alguien que tomó un teléfono y se detuvo en contra de lo que es natural, que uno quiera arrancar de un centro, y de hecho grabó. Pero eso no se debe hacer en ninguna circunstancia. Aquí no hay nada que pueda poder ser mayor que la capacidad de protegerse o dejar un recuerdo. Claro, insisto, este minuto lo estamos viendo gracias a alguien, pero ese alguien tiene que ser una persona que tenga que tener un sentido común, decir, me estoy exponiendo mucho. Sí. Ahora, el sentido de evacuación que estamos viendo en este minuto, el caudal. Entonces es un caudal de gente que es en una hora punta, que es una
una hora muy compleja para la evacuación. Y lo que decía recién el presidente del sindicato Metro, a ver, en punto a favor, sí, hay poca gente. Absolutamente las personas que están identificadas para dirigir este caudal de personas, que tengan que estar saliendo por un lugar. La evacuación del metro debería ser no correr, porque así, como decía Ángeles también mucho más temprano, la obstrucción de estas vías de evacuación gigantescas con gente ambulante, con personas que están ocupando esos espacios, hace nada más que aumentar las probabilidades de que alguien pueda salir herido. Gracias a Dios aquí tenemos solamente una persona que tuvo una consideración, unas heridas de consideración. Volviendo al punto anterior, quería Mirna, el tema muy importante, si son personas, pocas personas por estación, no necesariamente tienen que ser trabajadores, sino que también colaboradores, gente. La idea es tener más personas capacitadas para evacuar, ¿cierto?, esta gran cantidad de gente con una señalética. ¿Qué pasa con el usuario? Todos los que ocupamos metros regularmente en Santiago, leer y entender que las vías de evacuación, los sonidos de evacuación son esos, no los cuestiono, no me voy a preguntar, oye, está sonando esto, ¿qué hay que hacer? No. Lo que uno debe hacer es inmediatamente evacuar, ya sea en el metro, ya sea en un edificio, lo que sea. Y lo último, muy importante, la responsabilidad de entender que si en este caso de emergencias tengo que evacuar a una zona de seguridad, también entender que la zona exterior, la superficie, ya vemos los colapsos en lo que son los temas de transporte y la información. Le voy a pedir a Metro, y gracias por la pantalla que nos están dando en este minuto a nosotros los profesionistas, es dar información certera de cuándo la vuelta de toda la gente que está en el sector sur también va a tener que ser reprogramada, y ojalá también el entendimiento de los empleadores de que hay personas que se van a retrasar, de que hay un impacto importante dentro de las vías de evacuación dentro de Santiago, y por favor entender que ocupar, y con esto el mensaje más importante que quiero dejar, en la ocupación de las vías de evacuación y los accesos, no tan solo de personas digamos, que están vendiendo dentro del metro, es importantísimo y le puede costar vidas a personas. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy día. Sin duda que así es. Luis, volvemos nosotros ahora con Rodrigo Pérez, que está abajo en la estación del metro, Estación Central. Rodri. Estación Central, claro, Estación Central que finalmente es la que está operativa hasta los dominicos, pero que además genera un conflicto porque hay muchos que vienen además en el tren y que llegan hasta esta estación y que finalmente se encuentran entonces con el colapso de esta estación, que es la que recibe a quienes venían en el tren justamente en dirección oriente. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, una consulta. ¿Usted venía en el metro, viene en el tren, se encontró con esto, venía de peatón? A las rejas, llegué a las rejas y ahí dijeron que había habido como una explosión, algo así, pero no vi nada. ¿Y ahí le tocó caminar hasta acá? Nos tocó coger una micro hasta acá y de acá mire lo que está pasando. Claro, no, totalmente colapsado. Me imagino yo que va a tener que esperar entonces para poder llegar hasta su trabajo. Sí, me van a echar del trabajo. Cuídese, que le vaya bien, esperemos que no sea así. ¿Qué es lo que ocurre acá en la estación? Es que cada cierto tiempo se corta entonces el ingreso justamente al metro. ¿Para qué? Para no colapsar los andenes. Sin embargo, los andenes se van ocupando rápidamente. Hay un tren que está detenido en dirección poniente y hay un tren que llega desde el oriente, se estaciona en esta estación central, en los andenes de esta estación central, y continúa entonces hacia el oriente. En paralelo, yo sé que estamos revisando las imágenes de la congestión que se está generando justamente en la Alameda, en la superficie, a propósito de este corte de tránsito y de los buses además que esperamos, ¿no?, estén operativos justamente para poder apoyar el servicio del metro. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Desde dónde viene usted? Rancagua. De Rancagua, venía en el metro. No, te pasaste. ¿Ocupa siempre este servicio? Te pasaste. Me imagino que hoy día mucho más colapsado que otras veces. Hoy está colapsado, sí. Pero dicen que fluye igual porque para San Pablo creo que está el problema. Acá Claro, usted va hacia el oriente. Sí. Rodrigo. Okay, Rodrigo. que le vaya muy bien. Ahora, sí, te escucho. Es que perdona que te interrumpa. Mira, por ejemplo, ahora se paralizó todo. Ahora no ingresa nadie. Ya, pero espérate, no, es que espérate Esto una es lo que cosa, pasa cada Rodrigo. cierto tiempo. Espérate una cosa. Estamos en la estación del metro, Estación Central. Acabamos de ver una explosión en la estación Las Rejas. La gente está ahí, pero achoclonada. Ya no cabe un alfiler en ese lugar. Y Rodrigo, broma Todo que hay achoclonado, sí. vendedores ambulantes que están justo en la mitad de ese acceso. Claro. No. Es que como lo escuchábamos, no hay personal suficiente. No hay personal suficiente. Esto continúa tal cual. Es que claro. Ya, pero hay una todo cuestión ese de problema que conciencia nosotros también, de conocemos, pero no hay criterio, personal pues. suficiente para poder controlar. Claro, Que lo que- no hay claro. gente para poder controlar, ¿me entiendes o no? No, Rodrigo, Nosotros te hemos visto, entendemos, de hecho, pero- en esta estación, al menos acá, yo he visto, A ver. al menos en lo personal, Sí. he visto un guardia. Ya, pues, probablemente imagínate. no lo controla nadie. Utilizando Eric Campos. los servicios de los guardias para otros servicios. Probablemente eso hoy día, al menos a esta hora,
es lo menos... ¿Perdón? No hay guardia en ninguna parte, venimos de Estación Los Pajaritos y no hay nada. Claro. No hay guardia y nadie sabe nada. Y aquí no cabe pero ni un alfiler. No cabe nada. ¿Usted para dónde va? Voy a Pedro Valdivia porque voy a Independencia, un control médico. ¿Ya? ¿Y le han informado Vengo de sobre algo? regiones, nada, ni idea. ¿Viene de dónde? De Talca, ¿Viene de Talca? Sí. ¿Al médico? al ¿Y médico. va a alcanzar a llegar? Espero que sí. ¿A qué horas tiene su hora? Entre 9 y 11 de la mañana. Entre 9 y 11. Bueno, esperemos que alcance a llegar. Ahora, claro, lo que está ocurriendo es que tiene que avanzar de a poquitito. Vaya nomás, no se preocupe. Justamente porque cierran, ahí vi yo justamente un guardia, en la parte donde cierran, y le piden a todos que no marquen su tarjeta VIP, que se mantengan ahí esperando, justamente a la espera de que llegue el tren subterráneo, suban a los que ya están en el andén, y luego entonces hacen pasar nuevamente a un flujo que la verdad es que ni siquiera se cuenta, sino que esto es como al ojo, ¿no? Se hace pasar un flujo de personas importantes, se espera entonces la información desde el andén cuando ya está más o menos colapsada o cuando ya hay personas importantes, un número de personas importante, evidentemente entonces logran hacer pasar el resto de pasajeros que están aquí esperando. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que todos los problemas que son anexos y que ya son conocidos, de hecho, del tren subterráneo, como por ejemplo lo del comercio, no hay nadie quien lo pueda que lo controlar. decía Rodrigo, recapitulando lo que decía No hay Eric dirección Campos. San Pablo, están diciendo. Sí, lo que decía Eric Campos, representante de los sindicatos de trabajadores del metro. En algunas estaciones incluso llegan a haber 2 personas. Entonces yo voy a rectificar lo que dije al comienzo, Ángeles. Nosotros decíamos, oye, gracias, está bien, yo no estoy diciendo que el metro no haya hecho la pega y que esas 2 personas la hayan hecho. El tema es que uno tendería a pensar que esto se ha hecho de mejor manera porque las propias personas han actuado correctamente, no porque tengamos necesariamente una infraestructura y menos cantidad de personal suficiente para poder encauzar la cantidad de gente que va saliendo, ¿no es cierto?, de los vagones o que trata de pasar, más aún, considerando lo que tú decías, Ángeles, los vendedores ambulantes. ¿Cómo tú sacas a los vendedores ambulantes hoy día? Ni con 2 ni con 3 personas. No van a salir. No, y el problema, uno entiende las necesidades y uno entiende que hay muchos, no todos, hay muchas personas que venden así, en estas condiciones, por necesidad. Uno no puede hacer un juicio de valor frente a eso porque hay en muchos de ellos necesidad, pero también es criterio. O sea, se acaba de registrar una situación gravísima en otra estación del metro a cuestión de cuadras. Mira cómo está de atochada esa situación. Si hay otro desperfecto eléctrico ahí mismo y tienen que evacuar, imagínate cómo está el vagón abajo, imagínate cómo está ahí arriba. No, aquí no tiene cómo. No hay cómo. Claro, o sea, no, es imposible salir por Rodri. Mira, te lo digo bien simple. Nosotros estamos justamente hasta la salida sur, a la que da Estación Central. Y aquí uno no puede caminar en contra del tránsito de la cantidad de personas que imagínate, la gente tiene que evacuar. Pero evidentemente se hace muy complicado. No, por eso te digo, se hace muy complicado si es que en el caso de una evacuación hay solamente una salida que yo creo que podría ser disponible, que es la salida norte. Porque por ese lado, evidentemente, no hay un flujo tan importante de personas y van en dirección hacia el norte. Y al otro lado, perdón. Estamos empezando. Hemos 73 que estamos empezando. ¿Usted de dónde venía? Queríamos... ¿De dónde venía usted? Bueno, ahí se avanzó nomás la señora. Evidentemente los que pueden avanzar avanzan, pero hay muchos que se quedan detenidos. Ustedes están viendo justamente el sector de la boletería. En la boletería están totalmente entonces detenidos hasta que esperan entonces el acceso, el permiso del guardia que está justamente en el torniquete y que les pide por favor que no marquen sus tarjetas y que no pasen. La gente se ha comportado, la verdad es que bastante paciente. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Usted de dónde viene? No se preocupe. Buenos días. ¿De dónde viene usted? De Paine. De Paine. ¿Venían en el metro, en el tren? Sí. Ya, cuénteme, ¿cómo encontró la situación al llegar? Me imagino que le costó entrar a la estación. Córrase por acá. Sí, o sea, en la entrada está muy lleno y me enteré cuando venía de camino. ¿A dónde va usted? A República. A República. Ya, bueno, le va a tocar entonces esperar aquí en la boletería. Sí. Al menos son 2 estaciones. Sí, vaya nomás, no se preocupe. Hay muchos que decidieron caminar, evidentemente, hay otros que decidieron bajar, pero acá la situación es complicada, ¿no? Tú lo decías, una evacuación acá se hace prácticamente imposible por el sector de Estación Central. Si usted conoce, acérquese por acá. ¿Qué me dice usted? Así nos cobran una millonada de plata en el pasaje del metro, también a los escolares, y así nos tienen, en esa calidad nos tienen ahora. Acérquese por acá para que no haga... deberían pensar. No, si yo tampoco soy material de ustedes. No se preocupe.
Bueno, la indignación de la gente es totalmente comprensible. Los que llegan hasta acá han tenido evidentemente que juntarse con todos los que intentan bajar por la escala del ingreso del acceso. Yo les decía que está bajo la estación central, a un costado de la boletería del Metrotren. Y luego llegan hasta acá evidentemente indignados, esperan de alguna manera entonces comunicar esa indignación. Es malísimo el sistema, nos cobran carísimo y es malísimo el sistema. Necesitamos ir a trabajar. ¿No es la primera vez que le pasa? No. Es evidente, no es la primera vez que les pasa. El pasaje la verdad es que es bastante caro, ¿no? Lo sabemos. Sin embargo, ya no es novedad, lamentablemente en horario peak, encontrarse con problemas del tren subterráneo, ¿no? En este caso, que además alarmó a mucha gente por esta explosión que hubo en los andenes y que la verdad es que la gente no sabía de qué se trataba y simplemente comenzó a correr. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿De dónde viene usted? De San Bernardo. De San Bernardo, venía el Metrotren. Sí. Cuénteme, esta situación me imagino que no es frecuente encontrarse tanta gente en la estación a esta hora. Pues no, a esta hora no. ¿A dónde va usted? Voy para Las Condes. ¿Y alcanza a llegar? Pues con la ayuda de Dios, sí. Vaya nomás, no la quiero retrasar más. Te escucho, Mirna. No, Rodrigo, simplemente una reflexión, qué increíble, y también Luis ahí Salamanca nos puede aportar al respecto, ¿no? Que como las contingencias en Chile nos va mostrando tantas vulnerabilidades que tenemos, ¿verdad? Para poder absorber y para poder abordar en debida forma estos incidentes, ¿no? O sea, cualquier problema que exista, sabemos que este problema es serio, por cierto que lo es, pero ha habido otros que no son tan serios, pero que generan mucho caos, mucha congestión y que generan además muchos elementos asociados a lo que significa el desplazamiento de las personas, precisamente además en hora punta. Luis Salamanca, no sé si nos puedes hacer una pequeña reflexión sobre ese tema. Sí, efectivamente lo que tú dices, Mirna, es muy certero. Sin embargo, hay que verlo un poquito de una perspectiva un poquito más a largo plazo. Si tengo una falla en la reja y estoy sobrecargando el sistema en Estación Central también empieza a desgastarse de una manera y el resto de la red empiezan a desgastarse, es decir, a tener un sobreuso, y eso necesita también una mayor mantención. Ahora, acá en las políticas, insisto con lo que decía el presidente del sindicato de Metro, el señor decía, oye, hay una persona para guardias, 2, 3 guardias, más adelante en el día son menos. Ahí el tema a ver, veamos la lógica. Hay una persona que están vendiendo en medio de un acceso. ¿Alguien se va a detener a comprarles algo en esta situación a esas personas? Nadie. Por lo tanto, están haciendo uso de un espacio que es impresionantemente importante hoy día para mejorar la calidad del servicio. El costo del servicio también es un punto importante. Hay que también ver la forma en que ese costo que cada uno de los santiaguinos estamos pagando se note también en el aumento y mejoramiento de las condiciones, no tanto de seguridad, sino que también de la experiencia de viaje. Ya que en otras líneas de metro, en línea 4 específicamente, las más nuevas, se ve otra experiencia de viaje que da mayor sensación de seguridad. Por lo tanto, ojo con esto, estamos haciendo uso de una línea, estamos haciendo uso de un solo recurso de una manera muy insistente, lo que significa que este recurso se va estando. Que entender que Metro en algún minuto, ojalá podamos todos poner de acuerdo de que haga una mantención definitiva. Si vamos a tener que sacrificar algunas estaciones por una semana, se me ocurre, para que les hagan una buena mantención, entender que eso es necesario para que esto no se vuelva a repetir. Sí, no, pero la situación que ahora vemos, Luis, es realmente preocupante con esa cantidad de afluencia de público. Es caótico. Rodrigo Pérez está allí, está tomando precisamente el pulso de los usuarios del metro, algunos que se han encontrado con esta situación y otros que vienen caminando desde otras estaciones también para tratar de controlar lo que está pasando arriba. Y atención, que arriba, en la superficie, también hay cortes, también hay manifestaciones en las afueras del Instituto Nacional a esta hora, también hay algunos semáforos que están apagados, entonces tampoco es tan expedito circular por la Alameda si es que quiere hacer este mismo recorrido de la línea 1 arriba. La querida Ciudad de Santiago. Rodri. Pero mira, aprovechamos de revisar. Ahora, esto fue a las 8:53. Hace solo cuestión de minutos, Rodrigo. Dame un segundo. Alameda al Oriente desviada, los vehículos particulares, en Avenida Manuel Rodríguez y Avenida España. Los buses por Avenida España, debido a bloqueo en las vías en las inmediaciones del Instituto Nacional. Santiago, compadre Alonso de Ovalle, tiene tránsito suspendido debido a esta razón. Opte por alternativa. Entonces, imagínate, se está reforzando los buses del Transantiago arriba. Hay algunos semáforos que están cortados. Entonces, es mucho. Rodri, ahora sí, tenía que leer ese mensaje, perdóname. No, y
Y el problema, no, está bien porque hay que entregar la información a la gente, porque hay muchos que llegan hasta acá y nos preguntan a nosotros qué fue lo que pasó, hasta dónde está cortado el metro. Hay muchos que no saben, se encuentran solamente con la masa de personas y están intentando averiguar algo de información. Y también, evidentemente, nos comentan sobre los precios del metro, que si uno considera un viaje diario, 2 viajes diarios para ir a trabajar y justamente los sueldos mínimos, evidentemente se hace una carga pesada. Sumado a eso, lo que estábamos comentando recién, la experiencia de viaje, que evidentemente es deficiente para algunos, ¿no? Para algunos que se enfrentan justamente esta mañana con este conflicto. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Hacia dónde va usted? Voy a hacer a Tobalaba. A Tobalaba, perfecto, va a tener entonces habilitado. Cuénteme, ¿vino caminando hasta acá? ¿Venía en el tren? En una alternativa. Ya, perfecto. Justamente por el corte. Exactamente, nada más que por eso. Usted tenía la información, sabe lo que pasó, sabe a dónde está. 10 minutos antes de salir de la casa. Ya, perfecto. ¿Hay metro o no? Hay metro, sí, hay metro desde esta estación hasta los Dominicos. Usted va hacia el poniente, hacia Tobalaba. A Tobalaba. Y hay a Puente Alto. A Puente Alto, claro. Si va a hacer la combinación en Tobalaba, puede entonces dirigirse hasta Puente Alto. Ya, gracias. Cuídense, que la vaya muy bien. Mira, ahí estábamos viendo, ¿no? El ejemplo es lo que le estaba comentando. Hay muchos que llegan hasta acá sin información y eso es justamente lo que produce la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre genera además temor. Entonces, por eso es importante que nosotros le entreguemos la información correcta a la gente respecto de lo que pasó justamente en el tren subterráneo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Hacia dónde va usted? A los héroes. A los héroes. Sí. Cuénteme, ¿sabe la información que tenemos, no, respecto de esta noticia, lo que ocurrió en el tren subterráneo? Recién lo supe. Ya, llegó acá caminando, venía al metro. Caminando, vengo de allá de Turbú. Viene, perfecto. Le tocó entonces caminar varias cuadras. ¿Cómo está la situación hacia allá? Está tranquilo. Había un loco sí quebrando piedras, así que eso me perfecto, preocupa. manifestación. Sí. Ya, perfecto. Bueno, vaya nomás, no se preocupe. Gracias. No se preocupe. Bueno, claro, es la información que tenemos, que también hay algunas manifestaciones. De hecho, se informaba sobre el corte de tránsito de Manuel Rodríguez, altura Agustina, muy temprano en la mañana, casi en paralelo a este conflicto en el metro. Evidentemente eso empezó a generar entonces el colapso de las calles de la superficie de la capital en la arteria tan importante como la Alameda Bernardo Higgins. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Hacia dónde va? A Las Condes. ¿Va a Las Condes? Por eso me carga Santiago. ¿De dónde usted? De Valparaíso. Claro, otra cosa. Pero en Valparaíso tienen taco también. Sí, pero nunca tanto como acá. Cuénteme, ¿el metro tren en Valparaíso funciona mejor o no tanto? Ahí nomás porque pasa cada 12 minutos. Cuénteme, ¿va a trabajar? Sí, voy a trabajar. Ya, va a hacerle un aviso al jefe entonces, que a lo mejor va a llegar un poquito. Sí, ya debes saber. Un saludo a mi jefe Juan Guerra. Ya, hay algunos que se lo toman con humor, afortunadamente. Algunos que se lo toman con humor. Sí. Lo escucho, ahora sí. No, yo quería hacer un comentario, porque si bien hemos escuchado muchas personas que evidentemente esta cuestión las indigna o les da mucha lata, porque efectivamente un día cualquiera te enfrentas a esta situación, muchos no saben ni siquiera por qué tienen esta estación central tan llena de personas, una estación central que es clave justamente para el sistema, no solamente del metro mismo, sino para la ciudad, las personas que están llegando en tren desde el sur, es un barrio universitario, está la calle Matucana también que llega hasta ese lugar, y todas las personas que están cambiando hasta allí yéndose a otro lado. Pero por otra parte también tenemos que reconocer, aun cuando exista la denuncia del despido de 1.500 trabajadores que pasó allí, que Metro es una muy buena empresa, una empresa de las que es ejemplo en nuestro país en términos públicos, y por lo mismo también es más exigible que nos den una información transparente con respecto a lo que sucedió y una investigación interna. Pero lo digo porque probablemente también tenemos que hacer la reflexión con respecto a la ciudad que estamos construyendo. No solamente este es un problema de metro, de hecho el hecho de que tengamos dentro de algunos años una nueva línea paralela de Renca a Vitacura nos va a permitir justamente descongestionar esta, que es la línea más importante de todas de la red. Pero de todas formas, aquí hay un tema de cantidad de vehículos que se venden y no hay ningún problema, nadie dice nada y la ciudad se sigue llenando de autos, cuando lo más medioambientalmente seguro es que nos subamos a las micros, nos subamos al metro. ¿Dónde están los incentivos? ¿Qué hemos hecho de nuevo? ¿Qué hemos hecho de innovador en la ciudad para evitar que las crisis como estas generen lo que generan? Yo creo que muy poco. Bien. Oye, Sí, bueno, claro, justamente. Sí, te escucho. No, es que a propósito de lo que decía Francesco, que probablemente Luis Salamanca, nuestro prevencionista, digo yo. Pero lo dañamos. Prevencionista de riesgo puede aportar algo más, ¿no? Porque es importante ese punto, claro, uno exige más en definitiva y también está esperando hace harto rato esta línea paralela. Luis.
Sí, lo que decía el señor Gatzela es de relevancia muy, muy importante, más de lo que él cree. El mejoramiento del sistema de seguridad en información. Hoy día el periodista, nuestro periodista, está ahí en la estación del metro, dando información súper importante para la gente. Una, estación central, como decía el señor Gatzela, tiene gente del sur, tiene gente de zonas de alrededor de Santiago, la gente de regiones que entienda, el Metrotren desemboca en la estación central y hay una sola línea, que es la línea 1, ¿cierto? Y eso va sumado a la gente que viene llegando en buses. Por lo tanto, la información de una crisis debería ser mejorable. Yo creo que existe, sí, existen los recursos, yo creo que existe la voluntad, pero sí también existe la oportunidad de mejorar en los sistemas de iluminación, es decir, la retroiluminación que dan los letreros. Hoy día podemos tener mejor tecnología para advertir a las personas que puedan tomar una decisión temprana, quizás de bajarse en San Bernardo o retrasar su viaje, o la gente que va hacia Estación Central. Estamos en este minuto mirando en la cámara, ¿cierto?, la gente que está entrando a la estación, pero de a poco vemos a personas que están... Y eso también es un conflicto que se da más en la persona que está vendiendo. En sistemas de seguridad siempre hablamos de que la información puede salvar vidas. Por lo tanto, poder mejorar sistemas de información a las personas que puedan leer, que puedan escuchar. Imagínate, ni Dios lo quiera, lamentablemente también existen personas que ocupan metro que tienen algún tipo de limitación visual, limitación auditiva, y eso también es una deuda que tiene el metro. Es comunicar los sistemas, las emergencias de manera anticipada a la mayor cantidad de gente posible, porque seamos realistas, hoy día nos están viendo la gente que está en sus casas, viendo televisión, y la gente que está, ojalá, en los metros deba también tener información, gráfica o auditiva, de decir, esto está pasando, por favor tenga precaución, tome buenas decisiones, y eso no es tan difícil de implementar, y también es una deuda de seguridad que puede ser solucionable en metro y puede mejorar nuestra experiencia. De todas maneras. Luis Salamanca, experto en prevención de riesgo, prevencionista de riesgo también, gracias infinitas por esta conversación, un abrazo afectuoso y retomamos el contacto contigo. Un abrazo a todos por allá. Que estén muy bien, chao, chao.